Hola, buenos días. Buenos días, médicos oftalmólogos, médicos residentes y asimismo los que están conectados en el Zoom. En esta oportunidad tengo el agrado de dar el tema de manejo de afaquia. Soy médico residente primer año, Pozo Castro Jessica, y tengo la asesoría del médico oftalmólogo Sánchez Rivera. Acerca del manejo de la afaquia, continúa siendo un reto quirúrgico importante en la práctica oftalmológica moderna. Especialmente en aquellos casos donde no contamos con soporte capsular adecuado. Vamos a ver que la elección del tipo de lente intraocular, eh, así como la técnica de la implantación, debe adaptarse a las condiciones tanto anatómicas del paciente, la experiencia del cirujano y las evidencias actuales para poder tener un buen manejo. Declaro no tener conflicto de intereses y los videos que van a ser presentados tienen el nombramiento de la autoría. Definición y epidemiología. La afaquia quirúrgica representa un desafío técnico porque viene abarcado de varios aspectos complejos y a la vez tiene como fin lo que es la resolución funcional visual del paciente mediante un lente intraocular. La incidencia de afaquia posquirúrgica varía del 0,1 al 2% en las cirugías de catarata, especialmente en los casos complejos. La afaquia, cuando no es tratada, da lugar a varias complicaciones para el paciente, entre ellas una hipermetropía alta, pérdida de acumulación, queratopatías ampollosas afáquicas, glaucoma afáquico y riesgos de desgarros y desprendimiento de retina. Con respecto a los tipos de afaquia, vamos a ver que hay diferentes tipos y en las cuales una de ellas es la congénita, que es la ausencia del cristalino. Es poco frecuente, entre ellos podemos nombrar al síndrome de Alport, al síndrome de Peter-Plus. También vemos el tipo de afaquia traumática, especialmente la ocular. Tenemos también la de por luxación posterior de cristalino, la afaquia quirúrgica, que ocurre después de la extracción de cristalino. Y asimismo vemos por los trastornos hereditarios asociados con dislocación de cristalino. Podemos nombrar el síndrome de Marfan y la homocistinuria. Este algoritmo está basado en la Sociedad Española de Retina y Vitrio. Representa el estándar, uno de los estándares más actuales con respecto a la toma de decisiones. Aquí vemos que tenemos la faquia y vamos a ver, lo cual depende mucho de si hay un soporte capsular. Si hubiera un soporte capsular, vamos a ver que se va a hacer el implante del IO en sulcus, pero si no hay soporte capsular, vamos a ver que va a estar el soporte a nivel de la cámara anterior, asimismo en una fijación iridiana o si no, una fijación escleral. Si vamos a tomar en la decisión de la fijación iridiana, vamos a ver que hay tres aspectos con respecto a la de iris club, prepupilar, retropupilar o una sutura in iris. Para el implante de lío en fijación escleral, vamos a ver que hay fijación sin sutura, entre ellos podemos utilizar el lente de Carlevale, suturas en sulcus, o una fijación de suturas esclerales. Asimismo, en su investigación de Fiorentis, vemos que con el título de Métodos de fijación de lentes intraoculares según las estructuras anatómicas en ojos traumatizados, realiza una clasificación práctica para el manejo de afaquia, casi utilizando el primer parámetro con respecto a si hay o no soporte capsular. Igualmente, vemos que en la cámara anterior, si vamos a tomar la decisión, vamos a ver que hay para el soporte angular o un iris club, en este caso sería un iris club prepupilar, si hay una cámara posterior que está fijado al iris con sutura o un iris club retropupilar, y asimismo si queremos ver un lente fijado en esclera con sutura o sin sutura. Para esto, siempre para cuando uno tiene que tomar la decisión con respecto al manejo de afaquia, tenemos que hacernos tres preguntas principales, ¿no? La cual, ¿qué tipo de lentes voy a usar? ¿Qué posición tengo que poner el lente? ¿Y qué tipo de técnica tengo que utilizar? Y para eso son importantes las consideraciones previas. Como ya hemos visto en las anteriores diapositivas,
tenemos que ver, uno de ellos es el remanente capsular. El segundo vendría a estar basado en el estado de la córnea, qué tan clara está y qué tan, si hay una afectación a nivel de esta estructura. Asimismo, vemos sobre la integridad del iris, sobre todo cuando queremos hacer algún tipo de técnica con respecto a un anclaje iridiano. Tenemos que saber con respecto a las comorbilidades que viene el paciente, si tiene glaucoma, si tiene una retinopatía, una uveitis. Asimismo, tenemos que saber la edad del paciente, especialmente cuando son pediátricos o adultos. En este caso, en las técnicas van a ser casi parecidas, pero cada una abarca unas particularidades distintas. Asimismo, tenemos que ver si hay cirugías previas en los pacientes. En este caso, por ejemplo, si se disminuye el conteo endotelial. También tenemos que ver la disponibilidad de los lentes. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, hay ciertas características de los lentes intraoculares y esto, a su vez, como cualquier otro material, va a depender mucho también del costo. Asimismo, tenemos que ver otro parámetro que es muy importante acerca de las habilidades y el entrenamiento del cirujano. Va a ser muy diferente tener un médico que es oftalmólogo general, un segmentólogo o un retinólogo. Cada uno abarca su experiencia y asimismo vemos que las técnicas que uno va a realizar con respecto a tomar la decisión, tenemos que ver de que cada uno tiene una curva de aprendizaje distintas. Hay algunas técnicas que son más complejas que otras. Aquí vamos a abarcar lo que es el reconocimiento físico del lente intraocular, que es muy importante para poder realizar el manejo. Vamos a ver qué tipo, el material, las ápticas, que ya están viendo que son diferentes en cada una de ellas, la localización, todo esto con el fin de interpretar hallazgos clínicos, anticiparnos a complicaciones y tomar las decisiones quirúrgicas más precisas en los pacientes con afaquia. Por ejemplo, tenemos unos lentes en cámara anterior. Vamos a ver aquí que tenemos un lentes de monopieza, rígido, y en la cual tenemos unas ápticas angulares, justamente porque ahí va a ser la posición, en la zona angular. Luego tenemos el otro lentes que es el Artisan, en la cual vemos que es una monopieza, es un material polimetilmetraquilato y justamente su forma nos permite hacer nosotros el anclaje en la zona iridiana. Luego tenemos lentes de 3 piezas plegables, en la cual vamos a ver que es un material acrílico, hidrofóbico, y vemos sus dos ápticas que son muy reconocidas y en la cual vamos a ver que son muy usadas en lo que es en la fijación escleral. Así también tenemos Acreos, que tiene unas 4 ápticas que son muy diferentes a las que son de cámara anterior o el Artisan. Estas también son muy utilizadas en lo que son en las fijaciones esclerales. Y aquí uno de los otros materiales tenemos el de Carnevale, en la cual vamos a ver que tiene sus ópticas un poco más distintas a las demás y en la cual son ideales para en casos tenemos que realizar una fijación escleral. Ahora ya haciendo las técnicas, las que vamos a nombrar, las que son más usadas, y podemos ver, tenemos que saber sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus ventajas, sus desventajas, para poder saber exactamente cuándo usarlas, cuándo no usarlas. En este caso vemos acerca del implante de lío de cámara anterior de soporte angular. Las indicaciones vendría a estar con una faquia sin soporte capsular, en situaciones en las cuales se necesita un procedimiento rápido y seguro, en la cual tenemos que ver también si hay una proceso de extracción traumática de cristalino, un lente luxado al vitrio, especialmente cuando ya se ha realizado una vitrectomía completa. Las contraindicaciones vendrían a ser en caso de cámara anterior
menos de 2,8 milímetros, cuando el paciente está con uveitis, glaucoma, una iridociclitis recurrente, en distrofias corneales, como por ejemplo el FUCH, y en las cuales también vemos que haya, si tiene el paciente ya de por sí células endoteliales menores de 1000. El otro modelo bueno, la otra técnica que podemos usar es acerca del implante del lío de fijación iridiana, en este caso el lentes Iris Glow retropupilar. Eh, Como vemos aquí, una de sus indicaciones vendría a ser la faquia secundaria, en este caso tras cirugía de catarata complicada, luxación o opacidad de lentes intraoculares, cuando no se es posible la fijación escleral, cuando tenemos una densidad endotelial baja, cuando hay un trauma ocular con pared de soporte cristaliniano. Las contraindicaciones vendrían a ser cuando hay un iris frágil, con atrofia, en la cual no se puede hacer el anclaje de lentes. Acerca también de pacientes con uveitis activas o un glaucoma no controlado. Las desventajas y riesgos vendría a ser el descentramiento de lentes, que varía un porcentaje del 7 a 37%, necesidad de una incisión córneo-escleral de 5,5, en la que se puede inducir un astigmatismo quirúrgico. También en el caso que pueda haber un síndrome de uveitis, glaucoma y fema. Y luego pasamos a lo que es el implante de lío con fijación escleral con sutura. Las indicaciones vendría a ser una faquia sin soporte de cápsula posterior, dislocación del lío, en cuando tenemos un paciente con RCP, falta de disparar un anclaje iridiano, o en pacientes jóvenes, en la cual vamos a ver que la cicatrización para ellos es mucho más acelerada y con una mayor optimización. Ventajas técnicas, que es una técnica bien establecida, permite el centrado del lío y compatible con diversos tipos de lentes. Las contraindicaciones es cuando tenemos una esclera frágil, una escleromalacia, en esos casos, un paciente con una inflamación crónica, cuando hay riesgo de sutura a largo plazo, presencia de fibrosis conjuntival, ya sea por cirugías anteriores o en todo caso que haya sufrido quemaduras del paciente, ojos con riesgo de hipotonía prolongada. La técnica de Yamané o lo que es también fijación sin sutura, las indicaciones vendrían a ser en pacientes afáquicos sin soporte capsular, especialmente por su luxación o luxación de cristalino, en situaciones donde se busca minimizar el tiempo quirúrgico y en la cual se tenga que hacer técnicas reproducibles y menos invasivas. Las contraindicaciones vendrían a ser como patologías esclerales, ausencia de una conjuntiva funcional, correoretinopatías extensas o una retina tensa que haya sido con postfotocoagulación. La ventaja de la técnica de Diamant viene a ser con respecto al tiempo operatorio, una reducción de 40 a 50% versus otras técnicas con sutura, la estabilidad, menor riesgo de dislocación. Las ventajas y límites vendría a ser que la curva de aprendizaje tiene que ser mayor, por lo cual hay un mayor entrenamiento para poder realizar este tipo de técnica. Una de sus complicaciones vendría a ser acerca del edema macular cistoide con una incidencia del 13%, que se puede encontrar un menor en el caso de técnicas suturadas, y una dependencia del material. En este caso, bastante utilizables son lo que son las líneas de 3 piezas. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es un trabajo con metaanálisis, en la cual lleva como título un lente intraocular fijado a la esclera sin sutura versus un lente de garra iris, o en el caso que nosotros decimos iris glow retropupilar. Esto es para manejo de afaquia y vamos a ver que es un trabajo con 7 estudios en los cuales se incluyeron 534 ojos, de los cuales 244 se utilizaron lentes intraoculares con fijación escleral sin sutura y 290 con iris glow retropupilar.
Se compararon resultados visuales y a la vez las complicaciones. Dentro de los trabajos de los resultados visuales vamos a encontrar la agudeza visual final postoperatoria, el tiempo quirúrgico, el astigmatismo inducido por la cirugía, y en la cual las complicaciones como el edema macular cistoide y también vemos el desprendimiento de retina. También se vio el valores del PIO y se hizo el cálculo mediante las diferencias de medias ponderadas y odds ratio. En este estudio se incluyeron 2 ensayos controlados, aleatorizados y 5 estudios de cohorte. Se han utilizado en este caso paneles, de los cuales son el primer panel acerca del tiempo quirúrgico. Acerca del tiempo quirúrgico vemos que hay una diferencia media de 18.98 minutos en relación a lo que es el iris club en relación a la fijación escleral sin sutura. Se ha encontrado que estadísticamente significativa menos del 0.01, lo que significa de que con la técnica del lío de fijación escleral sin sutura requiere 18.98 minutos más de tiempo que la de iris club. En el panel B vemos el astigmatismo inducido quirúrgico, en la cual hay una diferencia de medias de menos de 0.53, lo cual vemos un P de 0.19, lo cual no es estadísticamente significativo, en lo cual podemos interpretar que hay una tendencia a un menor astigmatismo residual en la utilización con la técnica de fijación escleral sin sutura en relación al iris club. Para el panel C utilizamos la descentración o solución del lío. Vemos ahí que vamos a encontrar un odds ratio de 0.83 o un P de 0.85, lo cual hace un trabajo, un valor no estadísticamente significativo, y podemos interpretar de que no hay diferencia significativa en el riesgo de descentración entre ambas técnicas. Con respecto al valor de la elevación de la presión intraocular, vamos a ver que que es para el panel D, que es un odds ratio de 0.78 con una P de 0.75, lo cual le hace un valor no estadísticamente significativo, lo cual podemos interpretar de que no hay una diferencia significativa con respecto al riesgo de la elevación de PIO, utilizando ya sea la técnica de fijación escleral sin sutura o el del iris globe. Con respecto al panel E, vamos a ver en relación al edema macular cistoide. Ahí encontramos un odds ratio de 1.18 con un valor de P de 0.66, lo cual hace un valor no estadísticamente significativo, en la cual podemos interpretar de que no hay diferencia significativa en el riesgo del edema macular cistoide entre ambas técnicas. Y para el panel F, vemos con respecto al desprendimiento de retina. Vamos a encontrar un valor de odds ratio de 0.41 y con un valor de P de 0.29, haciendo un valor no estadísticamente significativo. Para lo que es la diferencia, vemos que en el desprendimiento de retina hay una tendencia menor de riesgo con la técnica de fijación escleral sin sutura, pero no hay un valor tan significativo, pero aún así vemos que el valor es un poco menor, pero al ser P de 0.29 lo hace que no sea estadísticamente significativo. Entonces, hemos visto valores, por ejemplo, que el edema macular cistoide es una de las complicaciones más frecuentes dentro del trabajo, pero a su vez no hay una diferencia porque ambos pueden tener la misma cantidad de complicaciones. Vemos que la elevación del PIO tampoco es una gran diferencia. En respecto a la descentración, vemos que es la menor complicación entre ambas técnicas. Y con respecto a lo que es el desprendimiento de retina, vamos a ver que entre ambas técnicas es una de las frecuencias, una frecuencia más rara dentro de las otras complicaciones, pero hay una tendencia un poco menor, el que se puede decir, con la técnica de fijación escleral sin sutura, pero como no tiene un P valor significativo, no es tan llamativa este valor. Entonces, para este trabajo,
da como conclusión en que ambas técnicas quirúrgicas tienen un perfil con respecto a la seguridad, que es muy parecida, con respecto a las complicaciones que están casi por ahí los mismos valores, pero como no tienen tantos valores significativamente estadísticas, hacen que podamos decir que tanto el iris club como la fijación con escleral sin sutura son parecidas. Mm, ya, en los factores de decisión críticos vemos la evaluación de soporte capsular, más de 180 grados, vamos a utilizar una fijación escleral con sutura en sulcos. Si hay un soporte cápsula menos de 120 grados, una fijación escleral con una técnica de iris claw. Y si hay ausencia total, vemos que podemos utilizar la técnica de Jaminet o la fijación de sutura. A continuación, va a proceder el doctor Sánchez para poder hacer lo que son respecto a los videos. Listo. Entonces, en resumen, debemos de enfocarlo de esta forma. ¿Hay soporte capsular o no hay soporte capsular? Si tenemos, hay que evaluar al paciente, obviamente, con una lámpara de hendidura, hay que hacer exámenes de imágenes, en caso sean necesarios, si tenemos dudas, no todos los pacientes afáquicos están dilatan bonito y se revela el remanente o no remanente, a veces está sinequeado el iris con la cápsula, con el remanente de rexis, entonces no estamos seguros, muchos de estos pacientes son postraumáticos, entonces un buen examen sería el VM que nos permite ver si hay o no hay soporte y qué cantidad. Entonces, si tenemos soporte, un soporte adecuado, podemos colocar, esta es una imagen de un post-trauma, y bueno, es exagerado el remanente que tenemos ahí, ¿no? Pero es para que más o menos tengan una idea. Si tenemos soporte, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, entramos a cámara anterior. Si tenemos sinequias, liberamos las sinequias. No solamente es liberar acuérdense que el lente, ahí colocamos un lente de 3 piezas plegable, no solamente colocamos el lente y vemos que las dos ápticas puedan entrar en un rango de 90 grados, tiene que ver la disposición en la que se va a colocar el lente, ver el espacio que tenemos detrás del iris, a ver si puede entrar o no las ápticas, porque si tenemos una sinequia, colocamos el lente, colocamos una áptica en un lugar bien posicionado y la otra áptica en el sulcus tiene una sinequia, todo el lente va a estar desviado o lateralizado hacia un lado. Y después liberar esa sinequia con el lente es mucho más complicado.
Entonces, primero se liberan las sinequias, se prepara el espacio, se busca el espacio que sea más o menos 100 grados, más de 100 grados, unos 120 o 150 a cada lado, para tener un buen espacio porque las ápticas son grandes, y ahí preparamos el espacio y colocamos el lente plegable. Si tenemos un soporte, tanto cápsula rexis anterior y tenemos una cápsula posterior con un pequeño orificio menor que el diámetro de la óptica, podemos colocar, y si el saco lo permite, se amplía, se expande y se libera la cápsula anterior de la rexis anterior de la cápsula posterior, podemos colocar el lente en el mismo saco. Si no, no tenemos, lo colocamos en el lente de 3 piezas plegable en su último. Acá tenemos, ahora vamos a hablar de los cuando no hay soporte, como por ejemplo el lente de, primero el de cámara, lente de cámara anterior. Está un poco en desuso el uso de lentes de cámara anterior porque con el tiempo pueden generar una alteración en el conteo de células endoteliales. Pero dependiendo del caso, dependiendo de la realidad, por ejemplo, nosotros hay hospitales de escasos recursos que solo cuentan con estos lentes, en algunos casos sí se puede colocar. Acá tenemos un video en el cual estos son lentes de cámara anterior. Entonces ahí vemos el lente, cómo lo colocamos, es un lente rígido. Tratamos de tratar de lateralizarlo. Tiene 4 puntos de anclaje angular, de contacto angular. En las ápticas tiene 2 puntos en cada áptica. Entonces, tratamos de colocarlo. Una vez que lo colocamos en cámara anterior, con mucha delicadeza vamos eh, retirando las ápticas, vamos colocando y lo vamos rotando sin arrastrar y dañar el ángulo, la malla trabecular, ¿no? Lo separamos y lo colocamos, lo separamos y lo colocamos en 2, 3 movimientos máximos. Y tratar de ponerlo horizontal, porque a veces, por la misma incisión y un poco de presión, y no se colocan los puntos suficientes, es muy frecuente que pueda salir por la misma incisión. Acuérdense que es un paciente vitrectomizado, que es un paciente que tiene muy poco no tiene buen tono. Entonces, tiende a salir el humor acuoso por las incisiones. Y luego le colocamos los puntos. Y posteriormente se le hace una iridotomía periférica. Luego, al aspirar el viscoelástico, en este caso, como es por ejemplo, una cirugía de minú o de extracapsular en todo caso, aspirarlo con flujo de infusión bajo, no hacer la aspiración con presiones normales, tiene que ser un poquito más bajo y con un poquito más de paciencia, porque mucho influjo de líquido puede hacer que salga nuevamente el vitrio y el lente se va a subluxar, o se va a lateralizar, va a ser tilt. Ya vimos el lente de cámara anterior, ahora vamos con el lente suturado a iris, que esa es otra opción. Abrimos 2 puertos superiores. Esta es la técnica de McCannell. En la técnica de McCannell se aperturan, en este caso, necesariamente solamente 2 puertos arriba. La técnica de McCannell en general es a 3 puertos. Son 2 puertos opuestos y un tercer puerto en la mitad, para que por ahí, o sea, uno pasa la sutura, técnica de McCannell en general que se utiliza en este tipo de cirugías. Entonces se aperturan 2 puertos pequeños opuestos y un puerto lateralizado, para por ahí, por los puertos opuestos se pasa la sutura y por el puesto lateralizado se retraen, se jalan las suturas, las ambas suturas, y se anudan externamente. Y en este caso lo utilizamos para la técnica de fijación del lente a iris. Entonces vemos cómo colocamos el lente, una áptica, la óptica la colocamos en cámara anterior, una áptica la colocamos debajo del iris, levantamos ligeramente la óptica y vamos a ver cómo se dibuja la áptica, y por ahí vamos a pasar la sutura de polipropileno 9 ceros, de preferencia. Puede ser de 10 ceros también, pero tiene más riesgo de que se pueda deshacer con el tiempo.
Entonces ahí con el puerto lateral exteriorizamos las suturas, luego colocamos la otra óptica, pasamos la sutura, elevamos un poco la óptica para que se pueda dibujar la óptica, y por ahí pasamos la sutura, y por el puerto lateral lo exteriorizamos para anudarlo. Entonces, un pequeño tip, un pequeño truco para que no quede la pupila media horizontalizada, es terminando la cirugía con una micropinza, fraccionarla hacia el centro. Ahora vamos con el lente de fijación escleral. Dentro de las fijaciones esclerales hay varias técnicas. Con sutura, que son las antiguas, sin suturas. Dentro de las que son sin suturas, pueden ser con tunelizaciones o sin tunelizaciones. ¿Ya? Entonces, o con pegamento también. Pegamento tisular. Acá tenemos una cirugía. Este es con tunelización. Acá medimos 13 milímetros, que es el diámetro del total del lente de 3 piezas plegable. Hacemos unos flaps, como si fuera una trabeculectomía, unos flaps esclerales en lados opuestos ya medidos, porque por ahí vamos a ingresar a cavidad vítrea a 13 milímetros, a milímetro y medio aproximadamente del limbo. Hacemos unos túneles en el espesor de la esclera en el mismo sentido de los lentes, de las ápticas de los lentes. Hacemos una pequeña vitrectomía de ser necesario. Con una micropinza exteriorizamos la primera áptica. Luego con una micropinza nos ayudamos para sujetar la otra áptica y exteriorizamos debajo de los flaps. Y la ventaja es que con esto, ahí como ven, si el lente queda un poco, miren el juego que hago ahí, exteriorizo ambas ápticas, y si queda una áptica un poco más, si el lente, hay una pequeña descentración del lente, podemos traccionar un poco más la áptica de un lado que de otra, o podemos cortar inclusive un milímetro de la áptica y lo podemos recentrar. Esa es la ventaja que nos puede dar esa finalización. Luego se cierran los flaps, se le puede colocar punto al flap para que no se mueva, o se le puede colocar este pegamento. Se introducen las ápticas en este túnel y queda centrado. Y se cierran los puertos. Esta es otra técnica sin sutura, que es la técnica de Yamané, a doble aguja. Colocamos dos agujas. Acá la técnica es, se marca 2 milímetros del limbo a cada lado, y luego 2 milímetros hacia superior y 2 milímetros hacia superior, respectivamente de cada punto. Porque esa va a ser la zona que vamos a tunelizar. Vamos a introducir, como vemos en el video, vamos a introducir una aguja por 2 milímetros en paralelo al limbo y luego lo dirigimos hacia la cavidad vítrea. Luego colocamos el lente, introducimos el lente y con una micropinza nos ayudamos para poder insertar en una aguja número 27, o lo ideal sería una aguja número 30 de lumen amplio. Esa 30 lumen amplio no la tenemos actualmente en el mercado, pero podemos colocarlo tranquilamente con una de 27, una aguja 27. Exteriorizamos las ápticas y con un cauterio cauterizamos la punta de la áptica para que se forme como un botón. Y ese botón va a hacer que se fije y que no pase la áptica hacia la cavidad vítrea. Va a hacer que se quede estancado ahí en el espesor de esa tunelización de la esclera que hemos hecho. Ahora, muchos problemas hay en esa técnica por la exteriorización de la cabecita del botón de la áptica. Entonces, lo que yo normalmente ahora hago y veo que ya no hay tanto de este problema es cauterizar y no llegar a formar un círculo como la cabeza de un clavo, una bolita como la cabeza de un clavo, sino formarlo como un cono. Si se llega a formar una cabeza, se corta porque es un milímetro máximo, o menos de un milímetro, se corta y se vuelve a cauterizar, nunca se toca, se acerca nomás y se va formando una especie de cono. Si se sigue cauterizando, si se sigue calentando, ahí recién se va a formar la cabecita del clavo. Y esta es la técnica de
fijación del lente de anclaje iridiano retropupilar. Hacemos la misma técnica que colocar un lente Artisan en cámara anterior. Hacemos una incisión escleral, colocamos el lente en la cámara anterior. Ojo, el lente de anclaje iridiano es curvo, tiene una angulación, las ápticas tienen una angulación. Cuando se colocan en cámara anterior, para una cirugía de tipo refractiva, la angulación, la angulación va hacia abajo, la óptica debe estar hacia arriba, elevada. Cuando se coloca retropupilar, la óptica debe estar abajo y las ganchos o los anclajes deben estar hacia arriba. Hay una curva para que no roce el iris. Eso es importante. Y en el mercado venden varios de estos tipos de lentes que no son de la marca Artisan, que son planos. Entonces no deben conseguir esos lentes porque si no va a haber roce. Tienen angulación cero. Y no deben conseguir eso porque esos pueden rozar el iris y después hay una reacción inflamatoria importante en el ojo. Entonces lo colocamos de esta forma, con una pinza especial para sujetar la óptica. Colocamos una óptica por debajo. Luego, con unos puertos que abrimos más o menos a la altura donde vamos a ingresar, igual como se hace la cirugía para colocar un lente Artisan en cámara anterior, colocamos la óptica por debajo, y hacemos una ligera presión, y en los ganchos de las ápticas tienen una ruptura. Esa ruptura, ahí se engancha el iris. De preferencia lo más externo que se pueda en el iris, para evitar. Es normal que quede el ojo un poquito, la pupila un poquito horizontalizada, como ven ahí, pero con el tiempo se va a ir centrando. Como por ejemplo acá, ese fue operatorio de 3 meses. Ahora, esas son las cirugías que ustedes deben haber visto acá en el hospital, pero existen otras versiones también de fijaciones esclerales o de manejo de afácea. Y esta es muy frecuente. Esta es la que se utiliza el lente Acros, que es un lente hidrofílico, que tiene 4 ápticas, y tiene, no sé si ven acá una muesca, esta muesquita que tiene acá, a la derecha, es una referencia para que sepan dónde debe ser, cómo se debe insertar, en qué sentido. Si la áptica está, y la muesquita está hacia la derecha, estamos bien, así en esa disposición se debe colocar el lente. Si la áptica, esta muesca la encontramos en el otro lado, porque el lente está volteado. Entonces, con este lente se coloca con una sutura de Gorotex, que la sutura de Gorotex es el nombre comercial. El nombre genérico es 1-poli-tetrafluoroetileno, que es una sutura que se utiliza para cirugías cardiovasculares, que es indestructible. ¿Ya? Entonces, con el tiempo no se rompe. Entonces, acá vemos la técnica. Es de una profesora del doctor Cadena de Colombia. Vemos, hace un marcaje de 0 a 180 grados. Luego él maneja cemento posterior, entonces coloca sus trócares. Del limbo de 0 y 180 grados, retrocede más o menos 1.5 milímetros y luego hace un marcaje 3 milímetros hacia arriba y 3 milímetros hacia abajo por cada lado, porque va a fijar las 4, con la estructura de polipropileno de Cortex, lo va a fijar en los 4 puntos. Entonces ahí tienen el lente, pasa la sutura una sutura por ambas orejitas de la áptica de un lado y la otra sutura por ambas orejitas del otro lado. Luego los exterioriza. La desventaja del Gorotex es que el Gorotex, la aguja no es cortante. Entonces, para ingresar o atravesar esclera, la aguja del Gorotex no atraviesa esclera. Deben atravesarlo con una aguja 27 o con una aguja 30 con una aguja 27 para hacer match y luego exteriorizarlo. En cambio, el polipropileno, la aguja sí es cortante. Introduce el lente y luego va pensando de uno u otro lado, derecha o izquierda, para centrar bien el lente, y tiene que hacerle en cada lado más o menos 7 nudos. 7 nudos por lado. Y va ajustando y va midiendo. Va jalando, va retraccionando un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda para centrarlo. Es más fácil de centrar, eso sí. Bien calculado, bien medido, queda muy bien centrado. Lo único que es un poquito más tedioso y demora un poquito más la cirugía.
Pero esta es una cirugía muy, muy frecuente que se utiliza. ¿No? Y luego se rota la sutura, como no está fijada a las ápticas, se rota la sutura y el nudo queda introducido hacia adentro. Este es el lente de Carnevale, que es un nuevo tipo de lente, ya que lo conozca tiene más, por lo menos unos 3 4 años, no, por más. Este está diseñado especialmente para colocarse para fijación escleral. Tiene acá un gancho, una T, que eso esta parte externa se va a exteriorizar y va a estar exteriorizado hacia afuera para poder sujetar el lente y que no se mueva. Tiene una angulación de 10 grados, es acrílico, plegable. Acá tienen el video. Se coloca con un inyector. El problema de este lente es que es muy delicado y cuesta bastante. Entonces, uno hace los flaps esclerales como la cirugía de tunelización. Con una micropinza debe sujetar con cuidado la parte de la T que va a exteriorizarse, pero con mucho cuidado porque es muy fácil que se rompa. Entonces, y estos lentes cuestan muy caros. Más o menos, estamos hablando de algo de $1000. Entonces, no es que uno tenga si se rompe, tenga una facilidad para conseguir otro en el momento, ¿no? Entonces, se exterioriza a ambos lados. Eso es cortesía de un video, cortesía de un doctor, Nicolás Charles, de Argentina, que es amigo mío. Y luego se cierran los flaps y se puede colocar un punto en el flap. No está descrito colocar una sutura en la áptica, ¿no? Pero él, en este caso, él lo coloca, ¿no? Y este también es otro tipo, eso ya hay más variantes, ¿no? Acá, por ejemplo, la doctora HD ha conseguido un punch, ha patentado un punch, lo que hace es colocar huecos en la óptica, periférica en la óptica, para poder fijar un lente, por ejemplo, que está ya en cámara posterior, y quiere fijarlo con una sutura para poder colocarlo para poder fijarlo en un lente, por ejemplo, subluxado. Entonces ahí ven cómo con este punch se hacen unos orificios, solamente se necesitan dos para colocar la sutura por ambos orificios y fijarlo externo. Aquí pueden hacerlo y hacer más para que vean cómo se puede colocar con facilidad. Bueno, entonces hay problemas con el video, pero la idea es que se hace intraocular, se colocan con este punch, se hacen unos orificios en el lente, se coloca una sutura, puede ser de Gore-Tex o puede ser de polipropileno, y se fija el lente con dos esclerotomías en cada lado para poder exteriorizar las suturas, anudarla y poder fijar el lente.
Y bueno, en general, como resumen y conclusiones de la presentación, es que primero que nada, cuando están trabajando, tienen por ejemplo, un paciente que va a quedar afáquico, hay mucha posibilidad de que quede afáquico, por ejemplo, en un trauma, hay que tratar a la medida de lo posible de dejar el mayor componente capsular o el mayor remanente capsular posible. Ya, entonces, número uno, tratar de dejar la mayor cantidad de remanente posible. Número dos, entrar preparados a sala de operaciones con el instrumental necesario para evitar cualquier sorpresa y cualquier retraso en la cirugía, y no estar pidiendo el instrumental especial a último minuto. Y tratar nunca subestimar este tipo de casos, porque siempre mayormente hay sorpresas. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Todos los presentes. Quería preguntarle si al menos en esta situación se hicieron bien de otras personas que están de popular. Mayormente por ahí. Disponibilidad. Porque nosotros tenemos acá el plegable de una pieza y de tres piezas. No tenemos en CIS ese tipo de lente. Aunque han bajado de precio, pero bastante, pero no hay, el paciente tiene que comprar, ¿no? Esa es la desventaja. Igual se le puede ofrecer. El resultado es más es mejor, es más rápida la cirugía, el centrado es mucho mejor, más predecible. Yo prefiero la fijación retroiridiana. Pero si el paciente no puede, tenemos que estar preparados para hacer las versiones, ¿no? O las más importantes, o según lo que tenemos acá a disponibilidad. Recordad que somos un hospital de sector salud, ¿no? Entonces, escasos recursos. Tenemos que hacer lo que tenemos a nuestras manos también. Y doctores, cuando vienen pacientes, no vienen pacientes a veces con reticen en cámara anterior, ¿cuáles serían las indicaciones para decirle al paciente, sabes que tenemos que retirarte ese lente y colocar un lente una identificación, un negocio? Tendríamos que verificar que no hay endotelio establecido. Normalmente no se estila poner en cámara anterior si está fáquico. Normalmente se estila poner retropupilar. Si lo colocan en cámara anterior, bueno, tiene sus indicaciones, y si no hay mayor daño, hacerle seguimiento de que no tenga ningún daño endotelial. Normalmente las Artisan que se colocaban fáquicos en pacientes para un tema refractivo, se ha visto que a 10 años sí hay un componente importante de lesión de la córnea, del endotelio, ¿no? Del control endotelial. Por eso se estila mejor colocarlo retropupilar, menos posibilidad de daño, ¿no? Con el tiempo. Tienes que hacer un seguimiento largo a esos pacientes. Pero lo más frecuente es que lo pongan retropupilar y esté muy tenso y esté rozando el iris. Y tú vas a encontrar reacción inflamatoria en cámara anterior. Y eso va a llevar también una disminución de células endoteliales. O vas a ver que ha habido ahí un problema, ¿no? Entonces ahí tienes que retirarlo. O sea, un dedo de cámara anterior sería más común que sea un artisán fáquico, que posteriormente se aprovecha para retirar por una posibilidad, tiene una catarata, digamos. Perdón, repite. O sea, imagino entonces, por lo que nos dice, de que la mayor parte de pacientes con artisán en cámara anterior son pacientes que se les puso fáquicos por un tema refractivo. Ajá, sí. Y posteriormente hacen catarata y se les aprovecha para retirar el artisán y después lo retira el catarata. Claro, o también tiene un artisán en cámara anterior por un tema refractivo, ha hecho catarata, se retira la catarata y se aprovecha a ponerle la medida en el lente intraocular y se le retira también el lente, ¿no? Okay.
Se recomienda hacer la catarata con el lente y después extraer el lente. Tiene la cirugía. Doctor, gracias por la ponencia. Una consulta, cuando los cirujanos se encuentran en curso, por ejemplo, haciendo la técnica Yamane, ¿cuáles son los principales inconvenientes que tienen para realizar exitosamente el procedimiento, digamos, en el wet lab? Tú eres R4, ¿no? Número 1, tienes que aprender bien la técnica, estudiarla. Número 2, pulso. Número 3, posición de las manos. Ya no trabajas así, sino trabajas con la palma hacia arriba. Tienes que mover. Igual como haces suturas de iris, también tienes que girar un poquito y tienes más versatilidad y más facilidad con la palma hacia arriba. Tienes que medir bien tu túnel escleral para hacer Yamané y calcular bien. Primero, algunos los hacen transconjuntivales, pero de preferencia si estás empezando, haz la técnica original, que es disecar la conjuntiva para que tengas la esclera expuesta y puedas medir bien tu túnel. O un truco para cuando estás empezando es, no sé si has visto los ganchos de retractores de iris, tienen unas bolitas de silicona, como unas donuts de silicona. Esas donas de silicona lo colocas a 2 milímetros de la aguja, de la punta de la aguja, y la colocas así, como una donut ahí. Entonces eso te sirve para medir tus 2 milímetros, perdón, tus 2 milímetros, tus 2 milímetros, tus 2 milímetros, y luego te vas a cavidad. Listo. Porque el tema en Yamané es el centrado, la extrusión de la punta de la áptica, la ubicación de la áptica, donde se queda finalmente, y la segunda áptica. Porque la primera áptica va dirigida directo y tú la puedes, con tu mano izquierda, la puedes sujetar y poner en la aguja y sale. La segunda áptica es el problema, porque tienes que hacer unos movimientos un poquito complicados y avesados, porque a veces el lente tiene que quedar perpendicular a la retina, ¿no? Entonces, y ahí vas entrando. O si no, como hacen otros, exteriorizan la áptica y colocan por ahí la aguja. Pero yo no prefiero eso porque te dobla mucho la áptica para mi gusto. Pregunta cómo R4 ustedes. ¿Qué una cirugía intracapsular? ¿Dónde se coloca? Intracapsular, o sea, ahí está fáquico, pues, ¿no? Ya, ahí depende. Tú, por ejemplo, estás preocupado por tu extracapsular y menino, ¿no? Haces tu extracapsular, tu menino, dependiendo en el momento, si tú te sientes con la habilidad de poder realizar una fijación escleral, es más sano, es mejor que poner un lente de cámara anterior. Sí, pero si estamos en un medio en que en este momento más contamos con lentes de cámara anterior que de Artisan o el Carnevale u otros tipos de lentes de 3 piezas que en el momento de repente no lo puedes conseguir, y el paciente tiene un buen conteo de células endoteliales, y el paciente mayor, puedes colocar un lente de cámara anterior. O sea, el lente de cámara anterior, para mí no está descartado, no está proscrito. Es bien seleccionado un buen paciente, sí se coloca. Y depende de las condiciones también, ¿no? Si tuvieras un arsenal de artisans ahí, de lentes de anclaje iridiano, esa sería para mí la primera opción. Porque es más rápido, tienes la apertura ya de la mini núcleo, lo volteas, lo colocas y está en cámara posterior. Y siempre coloca el lente horizontal, ¿no? O sea, no lo coloca, que que las ápticas estén en 0,180, pero no arrastres las ápticas, porque estás dañando toda la máquina. Tienes que hacer así, tac, o sea, vas jalando y reaccionando. Otra pregunta. Entré en calor. Miren las fijaciones que hacemos acá, para que vean, conozcan y sepan que existe, ¿no? Cómo se puede solucionar en algún momento. Hay varias, cada uno lo hace de su manera. Lo ideal es colocar el lente, hacer una fijación escleral o un manejo de afaquia según como el cirujano se sienta más cómodo. Y eso toma su tiempo. El lente Artisan, la curva no es tan
no es tan tardía, no es tan larga. Pero siempre, ojo que tiene que estar curvo hacia atrás, ¿eh? Porque he visto varios que tienen que sacar que están planos o que están con la curva hacia arriba. La óptica está en contacto con el iris. Y es bien difícil, un lente de artesano colocado retropupilar, por más que haya tenido un paciente un trauma, es bien difícil que se caiga todo el lente. A veces se suelta una áptica, pero no se sueltan las dos. Es bien, bien difícil. Sí he visto que se han traumatizado después de un artesano retropupilar, pero nunca he visto que se haya ido el lente totalmente. Siempre una áptica o un poco movido. ¿Más preguntas? Doctor, y cuando realiza su vitrectomía anterior antes de la fijación, ¿hasta dónde le parece seguro llegar en distancias con el vitrector? No, ahí tienes que hacer una vitrectomía amplia. Si es, normalmente los pacientes ya vienen que le han realizado vitrectomía, ¿no? Vienen pacientes de servicio de retina o vienen pacientes post-trauma en el cual le deben haber hecho una buena vitrectomía. Pero si no, si tú notas vitrio, ahí le realizas la vitrectomía y tratas de intentar. A la altura de pars plana empiezas a intentar para poder hacer una vitrectomía amplia y generosa. Porque vas a manipular, vas a entrar con el lente hasta la parte posterior, el vitro, vas a entrar hasta el vitro anterior, por lo menos, un poco más. El lente se va a mover mucho ahí. Y si tú notas que hay tracción o aparece vitrio durante, y al final de la colocación de la fijación, entra con tu vitrector y le haces la vitrectomía, para que no genere tracción. Listo, muchas gracias.